Cedemos el uso de la palabra al doctor Horacio Sobarzo. Por favor, doctor. Gracias. Bueno, no sé cómo responder a estas preguntas tan específicas. Lo que voy a tratar es un poco hablar del problema macro, digamos, de las finanzas públicas y al final sí tratar de tocar estas preguntas. Que finalmente la idea es resaltar la importancia que tiene el tema de la armonización contable y de la información estadística homogénea digamos, en el plano territorial de las finanzas públicas, ¿no? Yo creo que la motivación de fondo, la motivación última de todo esto, pues es tener un gasto eficiente y tener un seguimiento del gasto pues que conduzca a niveles de eficiencia. Yo parto de la idea que es muy difícil de demostrar, pero yo creo que en México se ha gastado mal en las últimas décadas. Cuando hablo de gasto me refiero a gasto público. Y es curioso porque en todos lados se menciona, aquí mismo hace rato se mencionó que México recauda muy poco como proporción del PIB y comparativamente con otros países, incluso en algunos casos muy parecido a América Central. Y sin embargo, lo cual es correcto, de hecho yo uso mucho esas cifras también, pero si uno analiza, por ejemplo, la proporción de gasto público como proporción del PIB, digamos de los 70 hasta la actualidad, pues resulta que México no gasta poco. O sea, a pesar de que recauda poco, México no gasta poco, ¿no? Gasta, si uno compara la proporción de gasto de México con respecto al PIB frente a otros países como Corea o Sudamérica, por ejemplo, pues es muy en línea. O sea, México en realidad no gasta poco, ¿no? El problema que tenemos mucho de fondo es que dependemos mucho de los recursos petroleros, ¿no? Y se mencionaba aquí también. Y ciertamente, pues una reforma fiscal que logre generar recursos extra, que no sean los petroleros y que los petroleros sirvan para lo que deben servir, pues sí, se requiere mucho. Pero el punto, más allá del tema de la reforma fiscal, el punto que quiero resaltar aquí es el hecho de que se gasta, y es más difícil de demostrar, yo creo que se gasta mal. Se ha gastado muy mal en México. Creo que muchos de los excedentes petroleros que por décadas hemos tenido se han gastado muy mal. Y la estructura de las finanzas públicas, digamos, en el plano del federalismo fiscal han cambiado mucho. En los 70, en los 80, el que decidía el gasto pues era básicamente el gobierno federal. Los gobernadores iban a Los Pinos a negociar proyectos, a negociar gasto. En la actualidad se sigue gastando mucho, pero ahora la mayor proporción del gasto la realizan entidades federativas, estados y municipios, ¿no? Ahora los gobernadores ya no van a Los Pinos, van al Congreso, ¿no? O envían a sus secretarios de finanzas a negociar proyectos en el Congreso. Pero el hecho sigue siendo el mismo, que se gasta mucho. Y yo tengo la opinión, y creo que la mayoría estará de acuerdo conmigo, a juzgar por los resultados, no se gasta muy bien en este país. Entonces, el tema de la información, generar información confiable que permita, por ejemplo, evaluar la pertinencia del gasto público, yo creo que es un tema central y que no se ha atendido en México. Se está comenzando a atender con todos estos temas de armonización contable, pero es un tema urgente, digamos. No sé, ejemplos como el tema, comentaba por ayer, el tema de la deuda pública de los estados, ¿no? Que se ha quizás politizado mucho por el caso de Coahuila. Pero yo creo que no hay estudios en México, que yo conozca al menos serios, fuertes, que hablen, por ejemplo, sobre la sostenibilidad de la deuda pública, ¿no?
está muy satanizado en la prensa, se dice, este estado es el más endeudado, ¿no? Como si eso per se fuera malo. Muchas veces el endeudamiento, si se invierte bien, pues puede ser provechoso. Pero básicamente lo que quiero anotar es que no hay estudios que hablen seriamente sobre, por ejemplo, el nivel de endeudamiento de los estados en México, si está o no, digamos, fuera de las manos, si es un tema manejable o no, etcétera. Mucho de lo, creo yo, la razón de que no existen este tipo de estudios es la falta de una información armonizada y oportuna del ejercicio de la deuda, ¿no? De la contratación de deuda primero y después del ejercicio de la deuda. Entonces, digamos, yo creo que el tema es urgente, es importante que se empiece a trabajar seriamente el tema de la armonización contable como una primera etapa, porque claro, cuando uno habla de armonización, pues estamos pensando en la parte puramente de registros estadísticos, ¿no? Un tema que va un poco más allá de la armonización y quizás menos atendido aún, pues es el tema de la transparencia. Es cierto que mejor información y más información ayuda a más transparencia, pero creo que en el tema de la transparencia en el gasto público y en el ingreso público también, pero fundamentalmente en el gasto público, es un tema todavía más oscuro en México, ¿no? Los estados gastan mucho, suponemos, presumimos que gastan mal, pero ¿qué tal si están gastando bien, no? Realmente no tenemos, yo creo, elementos para afirmar con un poco más de seguridad si el ejercicio del gasto de los estados realmente es, como se dice con frecuencia en la prensa, un derroche de recursos. Suponemos que así es, ¿no? En muchos casos. Pero creo que no se tienen los elementos. Y ahí se requiere no solo el tema de la armonización contable, que es un requisito indispensable, pero se requieren ya reformas, yo creo, legales de mucho mayor alcance, en donde se pueda tener una transparencia mayor de gasto, no solo federal, pero fundamentalmente de estados y municipios. Creo que en ese tema todavía nos falta mucho, pero son reformas importantes que se tendrían que dar y que yo creo que incluso tendrían que ser parte de toda la discusión de la reforma fiscal, ¿no? Porque sí queremos más ingreso, quizás para tener más gasto, pero pues si no se va a gastar bien, pues quién sabe si querramos más ingreso y más gasto público, ¿no? Y el gastar bien tiene que ver mucho con todo el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, que yo creo que en este país tenemos una deuda importante, ¿no? Entonces, en materia de rendición de cuentas. Y el tema es, pues también, ya un poco para concluir, es incluso políticamente muy controvertido, ¿no? Porque se dice, bueno, pues que sea la federación que supervise a los estados, pero ¿cómo hacer compatible esto con la autonomía estatal, ¿no? También queremos un federalismo en donde los estados puedan decidir sobre su propio gasto sin tener necesariamente que estar supeditados al gobierno federal, ¿no? Entonces, compatibilizar esto es complicado. Yo creo que estamos viviendo muchas escenas de ese tipo en los últimos años en México. Y en parte creo que ha sido muy casuístico el estudio de estos casos. Creo que no hay un marco contable que permita darle una buena solución a todas estas dificultades y mucho menos un marco legal de rendición de cuentas, ¿no? Yo creo que ahí estamos todavía por crear muchas cosas, ¿no? Incluso ya en un tema más amplio, y para concluir con esto, platicaba ayer con Luis Aguilar y mencionaba el tema del Estado social, ¿no? Sí, pues también un poco se tendría que preguntar qué tan sostenibles son las finanzas públicas en México
para garantizar un Estado social en los próximos años que pueda hacer frente a todos los problemas de pobreza que ya se hablaban, de miseria, a todos los problemas de cambio en la estructura demográfica del país, agotamiento de recursos naturales, etcétera. Muchos de esos temas de sostenibilidad de las finanzas públicas requieren de información mucho más precisa de la que disponemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que quizás podemos platicar un poco más sobre esto. Creo que ya agoté mi tiempo. Gracias.